Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace días que no me paso por aquí, pero hoy quería pasarme para explicaros un poquito la importancia de masajear los maseteros. Los maseteros son esta musculatura que tenemos aquí y que nos puede provocar pues el bruxismo. Esas personas que involuntariamente apretamos los dientes y gestionamos esto, dejamos esto como muy tensionado y nos puede provocar pues no abrir bien la mandíbula o desgaste de dientes. Podemos hacerlo involuntariamente por las noches, durante el día a veces cuando no nos damos cuenta. Así que hoy te voy a enseñar cómo relajar esa musculatura. Bien, para empezar es importante que tengas la piel bien hidratada, ¿vale? Yo ya tengo toda la piel con mi rutina facial. Si ves que con tu crema hidratante te quedas corta, pon un poquito de aceite de jojoba de almendras, que te va a ir súper bien para evitar pues que te arrastre o que la mano se te quede atascada, ¿vale? Hay varios ejercicios, varios masajes que te pueden ir bien. Para empezar, yo te recomiendo que con los nudillos de estos dedos aprietes hacia arriba, ¿vale? Esto lo repetimos varias veces. Si tienes contractura en los maseteros te va a doler bastante, así que prepárate porque esto te va a ir súper bien. Después podemos hacer de arriba hacia abajo. Veréis que si hay alguna contractura ahora la notaréis. Y en este lado también. Otro ejercicio también muy potente para trabajar es con la mano derecha. Vamos a trabajar el lado izquierdo del rostro. Entonces vamos a, desde aquí, desde el final del labio, desde la comisura de la boca, vamos a introducir toda esta parte de aquí entre el pómulo y la mandíbula, el hueco que nos queda aquí. Vamos a apretar. Esto lo vamos a repetir varias veces también. Y vamos a hacer también el lado con la mano izquierda, el lado derecho. Vale, aparte de trabajar con las manos, también os recomiendo que si tenéis el rodillo facial y aguasha, también podéis hacerlo servir. El rodillo facial con la parte más ancha vamos a trabajar de arriba abajo. No solo nos va a relajar, sino que el frescor de la piedra nos va a aportar también, nos va a oxigenar la piel. Y el otro lado también. Y la guasa también podemos hacerla servir con este lado, también de arriba abajo, lo mismo que hemos hecho con la mano, lo vamos a hacer podemos trabajar de esta manera esas personas que tenéis normalmente mucha tensión en lo que es la zona de la mandíbula. Os recomiendo muchísimo que hagáis estos ejercicios por las noches para relajar y para así poder hacer o tener ese descanso tan placentero. Espero que os haya gustado. Un besito.